Así que por favor les pido que vayan pasando en sus Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ahí vamos a comenzar nuestro compartir el día de hoy. Bueno, primero que todo, nosotros sabemos que Dios, nuestro Padre, nos ha dado por revelación su palabra escrita. Y esa palabra es nuestra vida, es el motor que debiera regir nuestras vidas. Pero sabes que lamentablemente, con el tiempo, personas inescrupulosas han ido cambiando esa verdad, han querido introducir cargas o doctrinas contrarias a esa palabra maravillosa de Dios, y que esas doctrinas incorrectas que se han ido incorporando a medida que ha pasado el tiempo, lo único que han traído es distraer nuestra mente hacia las cosas esas cosas del mundo, las cuales, por supuesto, que no tienen ningún provecho y nos van limitando, a tal punto de que nosotros podemos perder ese horizonte de esa palabra revelada, ese horizonte de verdad, y así nos podemos ir alejando cada día más de la voluntad de nuestro amado Padre Celestial, de esa voluntad, de esa palabra revelada que Él dejó para nosotros. Para que tengamos un mayor entendimiento, les quiero mostrar una definición de la palabra verdad. Ahí vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Mire, la verdad se puede definir como la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad de una idea. Dicho esto, donde les dije que fueran a 1 de Timoteo 2:4, vamos a ver una tremenda verdad, el deseo de Dios. Dios dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense, este registro hermoso muestra el corazón de Dios para nosotros. Ese es su deseo ferviente. Él es lo que Él desea para nosotros. Él desea que todos los hombres sean salvos. Pero además, Él también quiere y desea que no solamente los hombres sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar el conocimiento de su verdad? En su palabra. Por eso Dios la ha dejado revelada para nosotros. Por eso Dios se tomó la molestia de dejarnos esa palabra, para que nosotros vayamos allá y conozcamos su verdad. ¿Verdad? Miren el ejemplo que tenemos en Jesucristo. Él, en su oración al Padre, cuando estaba con los discípulos, nos mostró dónde podemos encontrar su palabra. Vamos a Juan 7:17, por favor. Juan 17:17. Jesucristo decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Tu palabra es verdad, la palabra del Padre, esa es la verdad. Esa es la verdad que tenemos que tener nosotros en cuenta en nuestras vidas. Salmo 119, por favor. Aquí vamos a pasar algunos versículos un poquito rapidito, pero no se preocupen porque la enseñanza va a estar disponible en la página después para que la estudien con mayor detención. Salmo 119, versículo 160. El salmista decía aquí, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Se dan cuenta? La suma de tu palabra es verdad, es decir, toda la palabra, absolutamente toda la palabra está constituida por la verdad, y esa verdad la encontramos, por supuesto que en su palabra. La suma completa, absolutamente toda, es verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, que la verdad de la palabra de Dios está ahí, y esa es su verdad. Miren lo que decía nuestro querido apóstol y hermano Pedro, en 2 de Pedro 1:19. Pedro, un tremendo hombre de Dios, ya lo hemos estado estudiando en algunas oportunidades, tremendísimo Pedro, y nos decía en 1:19, en 2 de Pedro 1:19, bien digo, decía, tenemos también la palabra profética más segura, imagínense, más segura, no hay palabra profética más segura que esta, a la cual, decía, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Bien, hacemos bien estar atentos, ahí donde tenemos que concentrar nuestra mirada, en esa palabra de verdad. Sigo leyendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto es lo primero que tenemos que entender, que absolutamente ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense que lo primero que declara Pedro aquí por revelación de Dios es que tenemos que entender que la palabra de Dios fue revelada por inspiración a santos hombres para que ellos escribieran la voluntad de Dios. Dios es el autor, no cabe ninguna duda que así es, pero los que escribieron fueron hombres llenos de Espíritu Santo, hombres tal igual como nosotros hoy día, llenos de Espíritu Santo, y ellos no escribieron por su propia voluntad, sino escribieron la voluntad del Padre Creador. Eso fue lo que escribieron, y eso es lo que nosotros tenemos hoy día disponible, esa palabra escrita por ellos. Y dado que Dios no miente, nosotros sabemos que Dios no miente, ¿verdad? Entonces podemos decir con toda certeza que lo que estos hombres escribieron es la verdad. Así de simple, esa es la verdad. Vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también en Juan 8:31. Por favor, vamos a Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la condición para ser verdaderamente los discípulos y conocer la verdad? Permanecer en la palabra. Jesucristo se lo declaraba a los discípulos. Lo mismo hoy día nosotros. Si nosotros queremos permanecer en la verdad de Dios, si nosotros queremos conocer la verdad de Dios, tenemos que permanecer en su palabra. Esa es la única fuente de la verdad que tenemos disponible. Y además, recuerden lo que leíamos en segunda de Pedro, es la palabra profética más segura. No existe otra que nos dé la seguridad que la que nos entrega la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró ese camino de esa verdad con su propio andar. Él nos mostró la verdad en cada acto de amor que hizo cuando estuvo acá en la tierra. Jesucristo dedicó toda su vida a hablar la verdad a todas las personas, y lo único que él hizo en su vida fue anunciar el reino de Dios a través de su verdad. Qué maravilloso Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Maravilloso Jesucristo. Juan 14:6, por favor. Ahí cerquita de donde estábamos recién. Tenemos muchísimos ejemplos de cómo Jesucristo y cómo los discípulos del Antiguo Testamento hablaban la verdad de la palabra. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús representaba, entre otras cosas, esa verdad. Eso es lo que representaba Jesús, porque él vivía y actuaba siempre según la palabra revelada de Dios. Actuó en su verdad. Por eso nosotros tenemos ese ejemplo que tenemos que hacer los propios en nuestras vidas también el día de hoy. Por favor, vamos a tercera de Juan, capítulo 3. Tercera de Juan 3. Dice, leemos en el 3. Pues mucho me regocijé, decía Juan, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Ven? Testimonio de tu verdad. Ellos hablaban solo la verdad de Dios, de cómo andas en la verdad, de cómo te conduces en la verdad, quiere decir esto. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjense qué tremendo es esto. Este registro nos habla, imagínense, toda la alegría y regocijo que produce en el Padre ver a sus hijos amados cuando se conducen fielmente en esa verdad. Ustedes háganse esta película en sus mentes y piensen cómo se pondrá Dios cuando nos ve a nosotros como hijos suyos, amados, que andamos en su verdad. Entonces, si glorifica tanto eso, ¿cómo no voy a querer yo andar fielmente en su verdad? ¿Cómo no voy a querer conducirme? Si haciendo esto estoy glorificando a Dios, por supuesto que sí, no me cabe ninguna duda que sí. Eso es lo que todos queremos. Nosotros queremos glorificar a Dios con nuestro andar. Queremos ser hijos dignos de nuestro Padre. Queremos que nuestro Padre se sienta orgulloso de nosotros cuando nos ve caminar en su verdad. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, a modo solo de resumen, cada vez que la Biblia habla de la verdad, absolutamente se está refiriendo a su palabra escrita. A eso se está refiriendo. Esta palabra escrita, que ya lo habíamos dicho, que fue revelada para que nosotros no solo la tengamos como un librito ahí de consulta, no, para que andemos en ella.
Eso es, para que andemos, nos conduzcamos en esa verdad. Eso es lo que glorifica al Padre. Así glorificamos al Padre con nuestro andar. Por favor, vamos a Efesios 4, versículo 14. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí está Pablo hablando. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Ya que tenemos claridad ahora de qué es la verdad y dónde la podemos encontrar, que es en su palabra, entonces, según lo que acabamos de leer aquí, debemos evitar que nuestras mentes empiecen a anidar cualquier viento de doctrina que sea contrario a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque esto nos puede llevar a cambiar la verdad de Dios por las verdades del mundo. Y así, ¿qué estaríamos haciendo? Contaminando nuestro andar. Al pretender cambiar la verdad por el error. La verdad está en su palabra. Entonces, ahora yo podría hacer una pregunta. En realidad, varias preguntas. No solo una. Hay varias preguntas que podemos hacer aquí. Pero podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros hacer esto? Es una pregunta que quizás todos nos hacemos a diario. O podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo? Es una buena pregunta también. O ¿cómo podríamos nosotros estar seguros de lo que creemos es realmente bueno y que no estamos creyendo en una cosa que es errónea? Son varias preguntas que podemos hacernos, ¿verdad? Bueno, yo les quiero aquí mostrar un ejemplo para que nos pueda clarificar un poquitito y responder estas inquietudes. Imagínense por un minutito que existe una determinada iglesia o denominación, en la cual siempre se hubiese enseñado que Jesús es Dios. Bueno, claramente nosotros sabemos que no es así, porque Jesús, la palabra dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero a esa iglesia se le ha dicho erróneamente que son la misma persona, ¿verdad? Perfecto. Ahora, cuando un predicador invitado, por ejemplo, llega y enseña lo que dicen las Escrituras, que Jesús no es Dios, sino el Hijo de Dios, entonces aquí va a ocurrir algo. Las personas probablemente, lo más seguro es que en primera instancia van a desechar en la afirmación que ha hecho este predicador. Y sencillamente porque va en contra de lo que a ellos se les ha enseñado, y muchos podrían desechar esta verdad y podrían quizás hacer comentarios como, bueno, a ver, yo desecho todo esto porque la verdad es que Jesús es Dios. Ellos podrían decir eso. O podrían decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque a mí me enseñaron que Jesús es Dios. O podría también yo decir, ¿sabes qué? No, mira, yo desecho todo esto porque siempre he creído que Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es una realidad que pasa el día de hoy, que nos pasa el día de hoy. Claramente a esa iglesia se le está diciendo por medio de la palabra de Dios que Jesús no es Dios, sino su Hijo. Pero la mayoría, y aquí está el problema, ni siquiera se preocupa por verificar si esto es cierto o no, sino que dejan que sus ideas, esas ideas preconcebidas, esas ideas por las enseñanzas que ellos tienen, que dictaminen su posición al respecto. Ese es el problema, no entrar a verificar, no estudiar las Sagradas Escrituras para verificar que lo que yo realmente estoy recibiendo como enseñanza es lo correcto o no es lo correcto. Ya vimos que ¿dónde tenemos la fuente de verdad? En su palabra. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que recurrir? A su palabra. Así, la ecuación es súper simple. Nosotros queremos saber la verdad, vamos a su palabra. Ahí está la fuente de verdad. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos ahora de lo que estamos creyendo en la verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Como les decía, ahí vamos a encontrar la respuesta. Primera de Tesalonicenses 5:20, por favor. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Se dan cuenta? Examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí está la clave. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno. Mantengan siempre esa frase en su mente.
Examinarlo todo, retener lo bueno, entonces podría significar algo así como poner a prueba para discriminar entre la verdad y el error, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Pero no nos quedamos ahí, porque una vez que discriminamos, nosotros nos apoderamos de lo correcto. ¿Para qué? Para anidarlo en nuestro corazón, para anidarlo en nuestra mente, y que se quede lo correcto. Eso es lo que dice la palabra. Examinarlo todo y retenemos lo bueno. ¿Y qué hacemos con lo que está incorrecto? Fuera. Lo desechamos definitivamente. No dejamos y no permitimos que entre en nuestra mente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder andar en la verdad de la palabra de Dios, como es la voluntad de Dios que sea. Miren, vamos a ver un ejemplo aquí en Hechos 17, por favor. Hechos 17, 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí está hablando de los de Berea. Pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta? Ellos hacían eso. Ellos recibían la palabra diligentemente, la recibían con mansedumbre, pero a su vez escudriñaban, leían, se interiorizaban para cerciorarse de que estas cosas eran tal cual las estaban escuchando. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Eso es. La palabra de Dios, nosotros sí debemos recibirlas con solicitud, debemos recibirlas con cuidado, tenemos que poner atención, tenemos que poner interés en la palabra. Por supuesto que sí, pero además no solo se debe ser escuchada, debe escudriñarse la palabra, debe examinarse, hay que profundizar, hay que indagar, tenemos que escrutar esa palabra. ¿Para qué? Para luego, una vez que ya hicimos ese filtro, la pongamos por obra. Entonces, todos los mensajes que nosotros tenemos o escuchamos de la palabra deben ser analizados a la luz de la palabra revelada de Dios. Eso va a asegurarnos de que nuestro conocimiento venga solamente de Dios y no venga de ninguna fábula, de ningún invento o de cualquier cosa que se invente de acuerdo a esta palabra revelada. Miren lo que le decía Pablo a Timoteo, aquí en 2 de Timoteo 2:16. Vayan ahí, 2 de Timoteo 2:16. Pablo decía, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ven? Eso es lo que hay que hacer, evitar todo ese tipo de cosas, todas las profanas y vanas palabrerías, porque nos van sacando de la palabra de verdad, nos van llevando a un plano en el cual nosotros no queremos estar. 2 de Corintios 10:5, por favor. Lee en 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué cosa dice aquí? A la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Pero para poder llevar nuestros conocimientos a la obediencia a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la verdad para ponerla en nuestras mentes. Tenemos que conocerla, tenemos que aceptarla y sobre todo vivirla. Eso es lo que tenemos que hacer. De esa manera, nuestras mentes van a estar sometidas a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, les quiero compartir unas versiones de 2 de Corintios 10:5 que nos van a ayudar un poquitito más a mostrar la grandeza de lo que acabamos de compartir. Hay una versión que dice así: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Otra versión dice, así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera, hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Mire qué hermoso. Otra versión dice, destruyendo especulaciones, ¿ven? Destruyendo las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestros pensamientos, someterlos a la obediencia a Cristo. A medida que nosotros vamos poniendo estos conocimientos a obediencia a Cristo, ese conocimiento empieza a ser aplicado en nuestras vidas. Y se obtiene sabiduría. Y nosotros podemos obtener sabiduría. Y esa sabiduría absolutamente está disponible. Y nosotros podemos orar, según la palabra nos enseña, para que Dios nos dé más sabiduría en su palabra. Vamos a Santiago 1.5. Santiago 1.5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Ven? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir Dios a sabiduría está disponible. Lo acabamos de leer aquí, y se refiere a quien nos dé un entendimiento práctico respecto de su palabra. Pero por supuesto, como ya lo hemos estado mencionando, primero yo tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla, tengo que desear la palabra de Dios, tengo que alimentarme de esa palabra. Entonces, recién entonces, Dios me va a poder añadir sabiduría. Yo no puedo sentarme a pedir sabiduría a Dios si tengo una Biblia guardada ahí en mi escritorio llena de polvo. No puedo pedirle sabiduría a Dios si tengo mi Biblia llena de polvo. No puedo. Dios no me va a dar sabiduría si yo no he leído las escrituras primero. Lo primero es que yo me empape de la palabra, ponga mi corazón en la palabra y recién Dios me va a añadir sabiduría. ¿Se dan cuenta? Esto tiene una secuencia lógica, podemos decir de alguna forma. En Proverbios 4, por favor, vamos al capítulo 4, versículo 5. Proverbios 4, 5. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. ¿Ven? No la dejes, ámala. Eso dice la palabra, eso dice Dios de su palabra. Versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Ven? Sobre todo lo que tú pudieras desear, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es tan importante y Dios le da tanta importancia que nosotros tengamos sabiduría, porque en la sabiduría está nuestra vida. Ahí podemos nosotros tener la vida, en la sabiduría de la palabra. Vamos al versículo 13, ahí mismo en Proverbios. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. ¿Ven? Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida, esa es parte de nuestra vida de hoy día, nuestra nueva vida, no la vida que teníamos antes, la vida nuestra de hoy. Ahí está nuestra vida. Nos dice que retengamos y guardemos su consejo, porque es vida para nosotros. Y el versículo 23 dice, sobre toda, este es un versículo muy conocido, a mí me encanta por lo demás, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque el corazón de nuestra mente es el que tenemos que proteger, tenemos que aplicar el filtro de la palabra revelada. Es ahí, en nuestra mente, donde debemos poner todos los pensamientos verdaderos de la palabra. Pues lo que tengamos en nuestra mente será lo que podremos manifestar. Si tenemos en nuestra mente solo palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, entonces, ¿qué creen ustedes que vamos a manifestar en el mundo de los sentidos? Eso mismo, vamos a manifestar la grandeza de Dios cuando nosotros andemos y tengamos en nuestra mente la palabra. Y la gente, cuando nos vea, va a notar que nosotros tenemos algo distinto y los vamos a acercar a Dios y los vamos a poder acercar a Dios seguramente. ¿Verdad? Por eso es tan importante que andemos en esta verdad, porque para que podamos acercar a las personas a Dios de tal forma que las personas obtengan la liberación, tal como nosotros la obtuvimos alguna vez, de este mundo que hoy día está pero lleno, absolutamente lleno de oscuridad. Eso es lo que nosotros queremos. Vamos a Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Ven? Toda la cosa que tenga algo de virtud añadida,
En eso ponemos nuestros pensamientos. Versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le tenía toda la autoridad para decir que todo lo que habían aprendido, visto y oído de él, eso haced, porque él andaba en la verdad, porque él se conducía según la verdad de la palabra de Dios. Por eso él tenía la autoridad para decir que lo que vieron en mí, eso es lo que tienen que hacer. Pues esa es la autoridad que él tenía. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, indudablemente que esto sí requiere algo importante. Requiere esfuerzo de nuestra parte. Por supuesto que requiere esfuerzo. Requiere dedicación, requiere disciplina, requiere disciplinar nuestra mente, requiere compromiso. Eso requiere de nosotros. Solo de poner solo los pensamientos de Dios en nuestra mente y no permitir que lleguen cosas contrarias a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Segunda de Corintios 4, versículo 2. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, nuestro adversario el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así de perverso, así de malvado es nuestro adversario el diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces nuestra misión es hacer lo contrario, que les resplandezca la luz del evangelio, deshacer las maquinaciones del adversario. Miren, andar con astucia, adulterando la palabra de Dios, quiere decir que yo podría acomodar la palabra para decir lo que yo quiero que diga, a mi conveniencia. Eso es adulterarla con astucia, para engañar a otros. Porque yo puedo cambiar la palabra y hacer lo que yo quiero escuchar de la palabra. Muchas veces yo he escuchado personas que dicen que a veces hay cosas de la palabra que no queremos escuchar. Probablemente hay cosas que no queremos escuchar, pero es la verdad de la palabra y tenemos que aceptarla. Pero muchas personas cambian astutamente ¿para qué? Para decir, bueno, yo estoy haciendo lo que Dios dice, claro, he cambiado la palabra y la estoy acomodando a mi conveniencia. Y así puedo andar tranquilo, pero si yo estoy haciendo lo que la palabra dice, no, eso es un error. Eso es cambiar la palabra astutamente. Esto sería engañarnos a nosotros mismos y engañar a otros también. Entonces, cuando la verdad de Dios es cambiada por las verdades del mundo y se tergiversa, se cambia con astucia, deja de ser verdad. Inmediatamente ya deja de ser la verdad de Dios y pierde su poder de impacto, ese poder de impacto positivo en nosotros, y puede producir cambios pero terribles, espantosos en las personas y alejarlas de Dios y alejarlas de todo conocimiento de la verdad. Y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra, y eso es precisamente contrario a la voluntad de Dios, como habíamos visto en Primera de Timoteo. Les quiero mostrar un registro de cómo nuestro adversario ha querido producir el engaño desde el principio, de siempre, cambiando esa palabra de verdad por la mentira, y con un resultado espantoso. Vamos al principio, miren, a Génesis 2:16. Aquí vamos a ver un registro de cómo el adversario siempre quiso manipular la palabra para destruirla. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a Génesis 3, un poquito más adelante, versículo 1. Génesis 3:1. Aquí entra en acción nuestro detestable adversario. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ay, 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 Dios mío, Dios había dicho, ciertamente morirás. ¿Y qué dijo el adversario? No moriréis. Contradijo la palabra, pero en 360 grados. Dios dijo claramente lo que sucedería cuando comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Sin embargo, la verdad del adversario, con astucia, con un engaño, cambió y le dijo, no moriréis, engañando a la mujer. Esta fue una declaración total y absolutamente contraria a la verdad de Dios. ¿Y saben cuál fue el resultado? Espantoso. Muerte espiritual. Tal cual como Dios lo había dicho. Y de paso, entregarle la potestad del mundo que estaba a cargo de Adán a nuestro adversario, el diablo. Ese resultado de este engaño fue la consecuencia terrible, terrible, que hasta nuestros días, hoy día nosotros tenemos que llevar. Pero ¿saben una cosa? Gracias al tremendo amor de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, este estado que tenemos hoy día tiene fecha de vencimiento. tremenda bofetada que le estamos dando al adversario. Tiene fecha de vencimiento. No es eterno esto. Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15, versículo 25. Esto tiene fecha de vencimiento. Va a llegar un momento que este estado se termina. Se termina. Primera de Corintios 15, 25 dice, porque preciso es que Él, Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, incluido nuestro adversario. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, va a ser destruido. Tiene los días contados. Esto sí que es una tremenda esperanza. Eso sí que es una tremenda verdad de la palabra. Está revelada para nosotros. Y esa verdad de la palabra nos insta a que tengamos la esperanza de que ese momento va a llegar y que esto se va a terminar. Esto se va a acabar porque ya tiene fecha de vencimiento. Nuestro apóstol Pablo exhortaba siempre a Timoteo que se condujera solo por la sana doctrina que había aprendido de él. Ya les decía, ¿por qué? Porque Pablo era un hombre que se manejaba, se conducía según la voluntad de Dios, evitando cualquier cosa que no tuviera provecho. Vamos a 2 de Timoteo 2:14, por favor. 2 de Timoteo 2:14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿ven? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como un obrero tiene que poner dedicación, esfuerzo, mano de obra, trabajo, eso si quiere, eso es un obrero. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. ¿Se dan cuenta lo nefasto que es cuando uno cambia la palabra de Dios por la verdad del mundo? Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Esto le decía Pablo a Timoteo, que no discutiera sobre palabras que no estén de acuerdo con la sana doctrina, sino que por el contrario, que alejara a todas las personas que aleja a las personas del conocimiento de la verdad. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer el día de hoy. Otro ejemplo les voy a mostrar aquí de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7, versículo 1. Marcos 7, versículo 1. Miren el Señor Jesucristo como andaba con toda autoridad. Se juntaron a Jesús los fariseos. Estos fariseos eran terribles estos fariseos. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Seguramente no venían con ningún propósito bueno. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Ven? Ese era su propósito. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza,
Si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y aquí fueron donde el Señor Jesucristo en el versículo 5 y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa fue la pregunta. Jesucristo, respondiendo él, les dijo, hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosas? Mandamientos de hombres. ¿Ven? Mandamientos de hombres. No estaban enseñando la palabra de Dios, mandamientos de hombres, es lo que enseñaban ellos. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo tuvo un andar completo según la verdad, y Él no aceptó de ninguna manera que tradiciones o mandamientos de hombre tomaran preeminencia sobre los mandamientos de su Padre. Jesucristo nunca se dejó impresionar por personas que andaban ahí, entre comillas, con la Biblia bajo el brazo, gritando en las esquinas, hablando de Dios y ese tipo de cosas, si su corazón estaba enseñando cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios o los mandamientos de Dios en sus vidas. Hoy día, ¿les suena conocido? Yo creo que sí. Muchas veces hoy día nos enfrentamos a ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Vamos a segunda de Timoteo nuevamente, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Nuevamente Pablo hablando a Timoteo. El versículo 14 dice lo siguiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le decía Pablo a Timoteo, y te persuadiste. ¿Ven? Persiste, mantente firme, no te caigas, no aflojes, mantente en esa línea, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura, completita, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra de Dios, aparte de ser la verdad de Dios revelada para nosotros, tiene utilidad. Tiene utilidad la palabra. La palabra de Dios no es simplemente un librito más de historia o un librito de ciencia que nosotros podamos leerlo y dejarlo solo para un conocimiento. No, la palabra de Dios es útil porque nos enseña la verdad, nos redarguye, nos corrige del error, nos muestra cuando estamos equivocados, cuando es necesario, nos instruye en su justicia. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. ¿No es maravilloso que nosotros tengamos esta palabra revelada de Dios? ¿No es grande, es grandioso que Dios la haya revelado para nosotros? Y si es tan grande y tan maravilloso, bueno, tomemos la palabra, si la tenemos ahí está la palabra para nosotros. Dios la hizo disponible. Nosotros somos los que tenemos que tomar el paso ahora, ir allá y buscar y escudriñarla, examinarla, desearla y todo eso. Somos nosotros. Sigamos en segunda de Timoteo, versículo 4. Perdón, capítulo 4, quiero decir. Miren aquí Pablo cómo exhortaba y cuál era el propósito que le estaba diciendo a Timoteo. Te encarezco, le decía, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál era el mensaje? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Miren un poquito hacia afuera y van a entender lo que estamos viendo, lo que estamos compartiendo aquí. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
¿Ven? El mensaje siempre apunta a lo mismo, a no dejarse llevar por enseñanzas de hombres según la propia opinión de ellos. Más bien, Pablo lo instaba a Timoteo, que también es válido para nosotros esto, a predicar o a mostrar solo la palabra para corregir del error a quienes están siendo engañados con doctrinas incorrectas. A esas personas nosotros tenemos que ir a hablarles la palabra y mostrarles la verdad de Dios, para sacarlos del error. La palabra nos ayuda a sacarnos del error, nos corrige. Eso es lo que hace la palabra. Siguiendo en Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, primera de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, dice, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Nosotros no nos apartamos de la sana doctrina para no contaminar nuestras mentes con esas cosas que no nos convienen. Porque fíjense, la tradición, a veces, o estas cosas, enseñanzas incorrectas, ¿qué nos han enseñado de por vida? Que Dios enferma. Por Dios, ¿cómo pueden decir que Dios enferma? La palabra de Dios dice claramente, Dios es un Dios sanador. Eso es nuestro Dios, un Dios sanador. La tradición nos ha enseñado que la salvación es por obras. ¿Y qué nos dice la palabra? La salvación es por gracia. Es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. La tradición nos ha enseñado que nuestro bautismo, nuestro nuevo nacimiento es con agua. ¿Y en qué fuimos bautizados nosotros? ¿Qué nos enseña la palabra? En Espíritu Santo. La tradición también nos enseña de que Dios controla nuestras vidas. Dios está en control de nuestras vidas. Hemos visto una serie de enseñanzas hace tiempo atrás que Dios no controla, Dios no está en control de todo. Dios no está en control de todo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, se dan cuenta que cada vez que nosotros tenemos palabras incorrectas o enseñanzas incorrectas, podemos desviar nuestra mente a este tipo de cosas y empezar a hablar de que no, que Dios enferma, de que Dios es malo, de que Dios nos mandó esta pandemia, de que Dios quiere que un montón de cosas, y la palabra precisamente nos enseña lo contrario. Eso es lo que, por eso nosotros tenemos que tener la disciplina para poder ir realmente a la verdad de la palabra de Dios. Vamos a Colosenses, por favor, 2, versículo 20. Colosenses 2, perdón, 2, sí, bien digo, 2:20. Discúlpenme. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren, les quiero mostrar otra versión de este mismo versículo que dice lo siguiente. Ustedes han muerto con Cristo. Ya sabemos qué significa eso, que fuimos muertos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nuestra nueva vida. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Qué maravilloso, qué maravilloso. Pablo le decía efectivamente a la iglesia de Colosas que siendo hombres llenos de Espíritu Santo, siendo hombres espirituales,
pero llenos de Espíritu Santo por el sacrificio de Jesucristo y conociendo la verdad de la doctrina, ¿por qué seguían o querían seguir viviendo según las reglas del mundo? Lo mismo nosotros, si somos hombres espirituales, llenos de Espíritu Santo, ¿por qué pretendemos o queremos seguir viviendo en esas cosas del mundo? No, a nosotros no nos interesa. Esas cosas quedaron atrás. Todos son hechas nuevas, dice la palabra. ¿Verdad? Efesios 5, versículo 6. Efesios 5, 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Cuando dice nadie, nadie. Absolutamente nadie. Nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Ven? No seamos partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Claro, éramos tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participemos. Olvidémonos de eso, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo las reprendemos? A la luz de la verdad de la palabra. Así las podemos reprender. ¿Cómo nosotros podemos comprobar lo que es agradable para el Señor? Conociendo su verdad. Es súper simple, conociendo su verdad. ¿Y cómo conocemos su verdad? Estudiando la palabra. Y después de estudiar su palabra, andamos en ella. Así de simple, andamos en ella. Gálatas 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ven? Pablo estaba maravillado en el sentido sorprendido, no maravillado en el buen sentido, sino que estaba así como anonadado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, Pablo lo aclara, no hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Qué es lo que busco yo? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo mismo que nosotros también hoy, ¿ven? Eso es. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No existe otro evangelio, no existe otro evangelio, es uno solo el que existe. La palabra de Dios es su palabra revelada para nosotros, esa es su verdad. Lo que existe son personas que no aman la verdad y que quieren cambiar esta palabra para destruirla, para que ya no exista más, pues saben que en ella, en esa palabra, está nuestra vida. Y les digo una cosa, sin esta palabra revelada, nosotros no tendríamos vida. No tendríamos vida. Así de simple, no tendríamos la vida que Dios quiere que tengamos si no tuviésemos esa palabra revelada. Romanos 12:2. Maravilloso este versículo, maravilloso. Dice, no os conforméis a este siglo, que no nos amoldemos, no nos acomodemos, que no andemos según las cosas de este siglo. Eso quiere decir, sino por el contrario, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento de acuerdo a la palabra, por supuesto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no somos del mundo. Eso dice la palabra de Dios, que no somos del mundo, pero estamos en él, pero estamos en este mundo. Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos rescató de la potestad de las tinieblas. Él ya lo hizo, eso es consumado, ya estamos rescatados de ese poder de las tinieblas. Entonces nosotros hoy día, viviendo su palabra cada día, renovando nuestra mente y dejando de lado toda doctrina contraria a Dios,
podremos comprobar que la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Padre Celestial, por haberme dado este tremendo privilegio y este honor de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, por poner en mi boca lo que tú querías dar, el mensaje que tú querías dar. Gracias por bendecir a todos los hermanos en Cristo que se pudieron conectar, Padre. Gracias por haber podido llegar al corazón de cada uno de ellos. Y gracias, Padre, por habernos dado esta tremenda y maravillosa palabra, nuestra guía, que es el motor de nuestras vidas, Padre Celestial. Te lo agradezco en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme.